Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos Ya llegamos, ya. completamente Ya en vivo empezó. y en directo desde el estudio 455 de TV USACH. Tenemos acá hectáreas y hectáreas de estudios, como si fueran los Warner Brothers Studios, como si fueran... ¿Cuál otro? Los Universal Studios, como si fueran los Fox Studios, los MGM Studios. Acá TV USACH tiene lotes y lotes, 500. Mira, acá al lado de hecho están grabando Los Venegas. ¿Te imaginas? También completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM, y a lo largo de todo Chile nos puede seguir gracias al servicio de cable de Zapping y Mundo Pacífico, que podría al otro lado llamarse Mundo Atlántico, ¿o no? Dependerá Sí, dependerá del lugar donde se instale el cable, el mundo que le ponen. Ya, acá al menos en Mundo Pacífico. Y también quedan disponibles todos los capítulos en el YouTube de TV USACH y en el Spotify de Radio USACH para que los escuches cuando se te antoje, donde quieras, las veces que quieras y lo repitas cuantas veces quieras. Si quieres, incluso puedes hacer unos remix con nuestros podcasts. Oye, una pregunta para calentar las neuronas de nuestro cerebro dormido a esta hora, salvo que no estés viendo las grabaciones, en ese caso ya despertaste. Pero yo estoy recién despertando. La siguiente pregunta. ¿Por qué nos da hambre? ¿Por qué nos da hambre? Ahí está la guata sonando. Yo llego como buen empleado público a desayunar antes de este programa. Sí, porque este programa yo no lo puedo hacer con la guata vacía. Y además soy tan atrasado para todo que en mi casa no me da para comerme el desayuno. O en realidad me da, podría levantarme, digamos, 10 minutos antes, pero como que no me gusta estar comiendo apurado, no sé, soy muy ansioso, me gusta vivir al límite. Ya, la pregunta, ¿por qué nos da hambre? Porque pareciera que no es solamente tener la guata vacía que nos dé hambre. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que terminas de almorzar y media hora después tienes hambre? O un día en el que llevas toda la jornada sin comer, pero igual sigues sin tener hambre. Bueno, eso es porque el hambre no es solamente del estómago, también es cerebral. La protagonista es la grelina, una hormona descubierta en 1999 por el japonés Masayasu Kojima. Cuando el estómago está vacío, produce grelina, y esa grelina viaja por el torrente sanguíneo hasta el hipotálamo, en nuestra cabeza, donde se activa eso, la sensación de hambre. Pero el tema es que la grelina no solamente responde al estado del estómago, también responde al estrés, a los ciclos del sueño y a varios estímulos externos. Todo eso puede influir en el hambre. Aunque el hambre no es solo grelina, también está la leptina, una hormona producida por la grasa corporal y que le dice al hipotálamo cuánta energía hay almacenada. Cuando hay harta energía, la leptina sube y frena el hambre. En cambio, cuando baja, ahí se activa el apetito. De hecho, el científico Jeffrey Friedman descubrió que en muchas personas que tienen obesidad, el problema no es que la leptina falte, sino que el cerebro no la pesca. Porque como hay mucha grasa, hay mucha leptina, entonces la saciedad como que se desajusta, ¿no? Como que se echa a perder el sensor por sobreexposición. Y eso es una bola de nieve, es decir, te da más hambre, generas más grasa, eso genera más hambre y así sucesivamente. Y la industria alimentaria sabe que nuestro cerebro es así de hackeable. Por eso combinan grasa, sal y azúcar en sus productos para hackear nuestras señales de saciedad y activar respuestas que generan hambre incluso después de haber comido. Y nos hacen comprar más. Así que, quién sabe, puede que tu hambre sea por las cosas que comes. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Redes sociales, arroba Radio USACH, arroba TV USACH, arroba Diario USACH y arroba USACH oficial. En todas ellas nos puedes encontrar. Me acordé del sketch de Plan Z, del Instituto Aplaplac. ¿Lo vieron alguna vez? ¿Se acuerdan? ¿No? Los que son más jóvenes quizás nunca lo vieron. Que era como una entrevista de trabajo y le preguntaban, diga este número. Y le mostraban un 8. Y la persona decía, 8. No, repítalo, 8.
Ya, ese es el chiste de esta mañana. Podemos olvidarlo. Para el resto de la jornada no nos aportó nada en lo absoluto. ¿Qué es lo que tenemos en las redes sociales? Un montón de preguntas curiosas respondidas por las mentes más brillantes. Por ejemplo, la música... mata neuronas. Ah, Los bueno, terremotos son predecibles. ¿Ese? El botón del semáforo sirve de algo. Ahí están los ejemplos. La música hecha con IA, por ejemplo, ¿es música? Bueno, eso y más tenemos en nuestras redes sociales. Acá abajito a la derecha, de hecho, está apareciendo ahora mismo un código QR. Tú lo escaneas con tu celular y te vas derecho a esta carta de curiosidades que tenemos en las redes sociales. Por ejemplo, esto último que subimos ayer, mira. Donde fuego hubo, cenizas quedan. ¿Qué dice la experta? Es verdad que cenizas quedan si tú tienes una alta atracción por una persona, sobre todo en la parte como de selección sexual, que es el pilar del atractivo físico. Esto no se va con el tiempo, pero se ha visto más como en torno al deseo, en torno a ese filtro que muchas veces es más inconsciente, pero obviamente uno elige la pareja por otros pilares de la atracción, sobre todo a largo plazo. Entonces, esta compatibilidad, digamos, inmunogenética, que es la que hace que las cenizas queden, obviamente. La oxitocina se vende como el químico del amor y que es todo lindo, color de rosa. Pero ¿puede tener peligros mucha oxitocina? Yo creo que los llevaría a esta frase del Super Bowl de Bad Bunny, que el amor resuelve todo. Nosotros tenemos como en la cultura pop que la oxitocina, que los vínculos resuelven todos los problemas complejos, y la verdad es que no es así. Cuando uno tiene índices muy elevados de oxitocina, tú no quieres hacer redes nuevas, tú quieres cooperar solamente con una persona. Es tan fuerte que tú no quieres hacer otra cosa, y al no hacer otra cosa tú te desconectas del mundo. Bueno, esa es la razón por la que muchos se enamoran también, ¿o no? Ahí uno podría decir, viendo el vaso medio lleno, eso es justamente lo que se busca en el enamoramiento muchas veces, como perderse por completo en otra persona. Ya, esto es como más pornografía, podríamos decir, pero de todas formas, el amor a veces nos lleva a estos espacios. Y como nos decía la experta, la doctora Oxitocina, donde fuego hubo, efectivamente cenizas quedan, y esas cenizas pueden quedar como brasitas por 3, 5 años o mucho más tiempo, dependiendo ahí del caso a caso. ¿Qué es lo que nos comentaron ustedes, personas amorosas? Ahí están en las redes sociales, le pueden sacar un pantallazo, se lo muestran a su mamá y le dicen, mira, aparecí en la tele. Chinita dice, ni para brasas, menos para cenizas. Oye, pero ¿eso lo hablas por tu experiencia personal o por lo que dice la experta? Porque según la experta, de que quedan cenizas, quedan cenizas. Pipe dice, sí, pero con respeto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, nunca nos vamos a tener que faltar el respeto. Eso es lo más importante para una sociedad y mantener el tejido social intacto. Seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre astronomía, como lo hacemos una vez al mes con nuestra panelista cósmica Constanza Giovannini, astrónoma también del planetario. Le damos un aplauso. Gracias, Constanza, por estar acá. ¿Cómo te va? Bien, Iván. Gusto estar aquí nuevamente. Oye, Connie, tenemos noticias que ya lo hemos comentado anteriormente del cometa 3i Atlas. Y ahora está metida la Tere Paneque en esta cuestión. ¿Por qué? Y bueno, antes de la Tere Paneque, recordémosle a la gente qué diablo es este cometa, porque ya lo hemos comentado, pero puede que no sepan. Sí, bueno, el 3i Atlas fue como uno de los grandes eventos del año pasado, ¿cierto? Sí. Que fue este cometa interestelar que viene desde fuera del sistema solar. Entonces se llama 3i Atlas porque es 3i del tercer interestelar, Atlas porque fue descubierto con el telescopio Atlas. Ya. Se fue descubierto como a mediados del año pasado y, claro, fue una noticia bien importante porque el tercero nomás, con la cometa en el sistema solar hemos visto montones, pero desde afuera del sistema solar solo hemos visto 3. Y además el primero que se descubrió con suficiente tiempo de anticipación como para tener harto tiempo para mirarlo antes de que se vaya. Ya. Entonces como que venía, pasó por el Sol, llegó a su punto más cercano al Sol y ahora se está alejando, está pasando como por Júpiter, por ahí. Ya. Entonces ha habido harto seguimiento, harta imagen, harta investigación, y es súper interesante porque nos permite estudiar, no porque vaya a ser una nave espacial ni nada, pero sí porque nos permite estudiar cómo se forman objetos en otros sistemas solares que uno en general no puede observar como un cometa de otro sistema planetario porque están Está muy súper lejos. lejos. Entonces, como este justo pasa cerca, aprovechan de hacerle seguimiento y ver qué tan distinto es. Y de ahí imagino acá viene... cómo estarán así como para seguirlo todo el rato. como ir ajustando los telescopios, no sé cómo serán los equipos, porque si un cometa está constantemente en movimiento. Sí, pues, La pero- Tierra también está constantemente en movimiento, como que hay que hacer ahí compensaciones y cálculos para que la cuestión se vea bien. Sí, pues, tiene harto cálculo metido, pero también, claro, cuando recién lo observaron
calcularon más o menos su órbita. Ah, y bueno. todo esto son como elipse, hipérbola, entonces, ¿cachai? Más o menos cuál es la línea que va a hacer y ahí es cosa de calibrar los telescopios para que apunten y lo vayan siguiendo. Oye, lo estudiaron y entonces, ¿qué hallaron o qué descubrieron ahora hace poquito? Bueno, este es un paper en que está metida también la Tere Pané, que es cierto que ahora está trabajando en la Universidad de Michigan, Ujú. que es... Observaron a este cometa con imágenes de ALMA y observaron que tiene una cantidad más alta de lo que se llama agua pesada. Ya. Que es un agua que tiene, en vez de tener H2O, ¿Mm? es H y en vez de un hidrógeno normal, un deuterio, Ya. perdón, que es un hidrógeno con un neutrón extra, ¿Eh? oxígeno. Ya, Entonces es como un agua pero con un neutrón de más. ya, ¿Cachai? Entonces se llama agua pesada. ya. Y hay un cierto porcentaje que también se ha observado en los cometas de acá del sistema solar, pero este tiene como 30 veces más en proporción. Una proporción 30 veces mayor. Entonces es como, Para que la gente entienda, el agua pesada igual sería como agua, es así como, no sé, el agua oxigenada, que no es lo mismo, pero me No. refiero a, como que tiene una pequeña sutileza respecto del H2O Claro, típico que conocemos. claro, pero es casi... Pero es casi lo agua. mismo. Es casi agua. Es casi agua. Es casi Sí. agua. Entonces lograron medir la proporción de esta agua pesada en comparación con el agua normal y claro, tiene hartas veces más proporcionalmente. Entonces lo interesante de eso es que nos va mostrando, como que va dando una idea de cómo es el entorno en que se formó este cometa. Probablemente un lugar muy frío, me imagino. Probablemente un lugar muy frío y con condiciones químicas distintas también, porque una de las gracias de los cometas, que también es lo que obtenemos estudiándolo acá, es que como que retienen harta información de cuando se formó recién el sistema solar. Como que cuando se formó el sistema solar hace ya varios miles de millones de años, se formaron estos cometas con los asteroides desaparecidos. Y después como que no lo han intervenido más, pues, a diferencia de la Tierra, que como está la atmósfera y todos los seres vivos y como erosión. Entonces, claro, la Tierra ahora se ve súper distinta cuando se formó, pero los cometas no se ven tan distintos cuando se formaron. Entonces, como que nos da ese tipo de información más del pasado. Buena. Entonces, claro, nos permite ver que básicamente otros sistemas planetarios se formaron en condiciones muy distintas a cómo se formó el nuestro. Como que no estamos en la misma... Como que no todos los sistemas planetarios se formaron igual que el sistema solar. Claro. Como por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, que es lo mismo que pasa en el estudio de exoplanetas, que antes de que se descubrieran los exoplanetas, uno decía como ya en el sistema solar están los planetas rocosos más chiquititos, Claro. más para adentro, y los planetas grandes están más para Y afuera. extrapolábamos eso a todo el universo. Claro, y decíamos, todo debería ser así, tiene mucho sentido. Y después encontraron, claro, que hay sistemas que tienen planetas como el porte de Júpiter, pero como cerca del Sol, que se llaman los Júpiter calientes. Ah, ya. ¿Cachai? Porque están cerca y son grandes, entonces como, chuta, no era tan lógico el sistema solar, como que es más una coincidencia. Y ahora que... tenemos esta evidencia, digamos, pero intergaláctica literalmente. Claro, Sí. claro. Interestelar, por lo Interestelar. menos. Que la Sí. gente, para que entienda, el cometa Halley, por ejemplo, ese no era interestelar. No, pues el cometa Halley está en el sistema solar. Está en el sistema Se da solar una vuelta constantemente. Claro, se da una vuelta requete grande y por eso se demora como 70 años en ir y volver. Pero está en el sistema solar. Este viene de muchísimo más, De muchísimo más lejos. Y por lo mismo la vuelta probablemente no lo volvamos a ver en nuestra vida. No Olvídate. lo vemos mal. Si en el momento, por eso también es que hay harto esfuerzo en decir como vamos a observarlo lo más posible ahora, porque se va y se va nomás. Po. Sí, po. Ahora, se supone que con observatorios nuevos, como por ejemplo el Vera Rubin, esperamos que se puedan detectar este tipo de, como que si viene otro cometa lo vamos a ver antes. claro, lo podamos pillar a tiempo para observarlo, Bueno. que es como lo que pasa ahora. Pues como que mientras va aumentando la tecnología de los observatorios, deberíamos poder pillar con más frecuencia objetos como este. Constanza Giovannini, seguimos con nuestra sección Nobeles de la historia. Y ahora vamos a ir a los Nobeles de Física del 2020, porque hay varios apellidos ahí. Está Penrose, Jensel y Guess. Yo en particular conozco a Roger Penrose, es como de los divulgadores de astronomía más conocidos, junto con Carl Sagan, junto con Neil deGrasse Tyson. Y Roger Penrose, junto con estas otras dos personas, entiendo que se ganaron un Nobel por descubrimientos sobre los agujeros negros. Sí. ¿Qué descubrieron? Ya, el Nobel del 2020 es como, son dos situaciones distintas, pero todo en el tema de agujeros negros. Entonces, por un lado está Roger Penrose, que el premio lo llevó por demostrar que los agujeros negros son como como demostrar que son una consecuencia de la relatividad general de Einstein. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Porque desde hace mucho tiempo igual estaba esta idea así como, podría haber una estrella que tiene tanta masa y tanta gravedad que la luz no puede escapar, pero era como una idea nomás. ¿Cachai? Cuando salió la teoría de la relatividad de Einstein, que esto fue en 1915,
también hubo como al tiro, así como a las semanas ya gente resolviendo estas ecuaciones, que las ecuaciones de relatividad general son... Te la encargo. Sí, son un corcho tremendo. Sí. Entonces, pero ir encontrando soluciones, decir como, mira, si las cosas pasan así, podría generarse una singularidad donde quizás la luz no puede escapar. Y aparezca el agujero negro. Claro, y aparezca el agujero negro. Estuvo metido el mismo Oppenheimer, ¿Ya? Oppenheimer, en describiendo como una estrella podría colapsar para formar un agujero negro. Pero todo eso era como más como una cosa matemática que una demostración real, en el sentido de que se Ya. asumían hartas cosas. Que Como lo una que- elucubración en el papel, digamos, que hacía Claro, sentido. que en física pasa harto, que uno puede hacer harta parte teórica diciendo como ya, pero tiene que ser todo simétrico y tiene que ser todo esférico. ¿Cachai? Entonces, la gracia que hizo Penrose, sacó este artículo en 1965, 50 años después de la relatividad general de Einstein, en que logra demostrarlo para casos más realistas, como que no tiene por qué ser todo simétrico, no tiene que ser todo esférico y perfecto. Este es el señor Penrose, de hecho. Claro, y logró y desarrolló como todas unas matemáticas para poder trabajar esto y mostrar que inevitablemente se puede formar, pasado cierto punto, esta singularidad. Que es este punto de no retorno, en que, claro, porque nosotros tenemos el agujero negro, sabemos ahora que tiene una cosa que se llama el horizonte de eventos, Sí. que es como este borde, que una vez que cruza el borde, no se puede devolver, porque la velocidad de escape es mayor a la Y velocidad te de la luz. chupa, por Claro. decirlo como es fácil. Como que desapareciste. Desapareciste, sí. Entonces, no puede salir luz, información, nada. Entonces, lo que demuestra acá es que, claro, todo eventualmente colapsa en una singularidad, como un punto al medio, donde como que se acaba el espacio, se acaba el tiempo, la física... realidad, digamos, ya las reglas de la física no existen. Claro, y ahí es uno de los misterios que también está ahora, pues como qué pasa ahí, porque no se puede observar tampoco, pero claro, y ahí como que todo se desarma. Ya. Pero claro, muestra que efectivamente no es como una idea, que es como lo que pasa ahora, no sé, porque uno dice como si yo agarro las ecuaciones y juego un poquito, podría haber un agujero blanco, un Oye, agujero de gusano, pero este lo demostró como no, esto pasa y esto existe en el mundo real. Y... no, el otro está... No, te iba a decir que no termino de entenderlo porque ando medio cabeza dura hoy día, y además que los agujeros negros, te lo encargo, no son muy fáciles de entender, No. partamos por ahí, pero no cacho cuál es como el punto de inflexión, el quiebre, el antes y después de Cristo que marcaron con este descubrimiento, en el sentido de cómo entendíamos los agujeros negros antes de esto. ¿Qué creíamos que era? Así como, y hago la analogía con lo que hablábamos recién sobre el cometa, porque tú me decías, antes de este cometa, nosotros creíamos que todo era como el sistema solar. Claro. ¿No? Ya. Antes del Nobel de Física de Penrose, Gensel y Guess, ¿cómo veíamos los agujeros negros? ¿Qué aportó esto nuevo? Claro. O sea, lo que aportó fue poder entender que es una cosa que ocurre. Mira, igual Ya, como que lo meten- comprobaron. Como que lo comprobaron, como que lo super comprobaron. Ya. ¿Cachai? Como que pasó de ser una cosa teórica a ser como ya. Esto puede ocurrir y puede ocurrir con cualquier tipo de estrella normal que no tiene que ser una esfera perfecta. Ah. Cualquier objeto estelar que colapse puede formar esto, ¿cachai? Ahora se meten unas cosas como de topología y hay unas superficies de no sé Ya. qué. Y ahí, pero ya es como... Se enreda. no, da para varias horas. Entonces, eso es una cosa. Y el otro Nobel, que fue para Reinhard... ¿Y Guess? Recuérdame, Guess Reinhard y... Gensel y Andrea Guess. Reinhard Gensel y Andrea Guess, como tienen los apellidos parecidos, se me traban. Pero lo que hicieron ellos dos, ellos trabajaron en equipos separados, pero lo que hicieron fue demostrar que había un objeto compacto muy masivo en el centro de la Vía Láctea. ¿Ya? Que es lo que ahora entendemos que es un agujero negro supermasivo. Sí. ¿Cachai? Entonces, lo empezaron a observar como más o menos por los años 90, porque antes de eso se sabía que el centro de la Vía Láctea estaba en lo que se llama Sagitario A, Ya. en la dirección de la constelación de Sagitario. Si tú miras ahí bien para adentro, está el centro de la Vía Láctea, como Ya. sabemos que está para allá. Ya. Sin embargo, entre nosotros, pues nosotros estamos como a 27.000 años luz del centro, entre nosotros y el centro de la Vía Láctea hay un montón de cosas, pues hay polvo, hay estrella, hay gas, Sí, hay po. un montón de cosas. Y en los años 90 empezó con la tecnología de, sobre todo, la observación en infrarrojo y en radio, que se puede ver más para allá. Ya. Entonces, estos dos equipos, Gensel estaba trabajando con el telescopio el VLT acá en Chile y Guess hizo equipo en el observatorio Keck en Ya. Hawái. La cosa es que observaron hacia el centro de la galaxia y lo que hicieron fue seguir estrellas individuales que estaban muy cerca del centro. Entonces se mueven como como están cerca del centro, se mueven súper rápido. O sea, indirectamente estaban viendo lo que hacía el agujero negro. por Claro, decirlo así. porque no podéis mirar El agujero negro. agujero negro. Claro. Ahora, lo divertido de esto es que ellos ganaron el premio, porque eso
siguieron esto como por 30 años, Claro. ¿cierto? Es Desde como, el año- voy a hacer como una analogía. Mira, imagínate este vasito de agua que tengo acá, yo le echo unos papelitos encima. Y yo empiezo a girar este vasito de agua y los papelitos empiezan a girar encima. Pero yo solamente puedo ver los papelitos. Claro. No estoy viendo el agua o el dedo, digamos, que lo está revolviendo, por decirlo de alguna forma, Claro. ¿no? Veo los efectos del agujero negro y eso me permite intuir que tiene que haber algo muy masivo Que tiene que haber está algo más. haciendo esto, ¿no? Claro. Ya. Claro, entonces vais midiéndolo como, claro, la cantidad de gravedad que tiene que haber para que las cosas se muevan tan rápido como se están moviendo. Entonces, lo interesante es que, claro, observaron esto por casi 30 años, ¿cierto? Observando estas estrellas. Hay una que es bien conocida que se llama S2, que está bien cerca del centro y se demora 16 años nomás en darle la vuelta. A diferencia del Sol, que en dar una vuelta entera a la Vía Láctea son como millones y millones de años. Entonces, estos son 16 años, lo que significa que si lo miran lo suficientes Se repiten años, los ciclos. po. claro, alcanzan a dibujar el camino completo. Entonces, con eso lograron deducir que había algo adentro, como justo en el centro, que tenía, no sé, como 4 millones de veces la masa del Sol. ¿Cachai? Pero apretado en un espacio más o menos del tamaño del sistema solar. Entonces, claro, y uno dice como la única respuesta a esto sería Un agujero negro. un agujero negro. Y esto, el premio se lo otorgaron el año 2020 y el 2022, justo un poquito después, fue cuando se publicó la primera foto de Sagitario A estrella, como Ah, qué del bueno. agujero negro. Entonces fue como, mira, ahora hay una foto de esto. Sí, o sea, mucho tiempo entonces, como para resumir los aportes de estos Nobeles de física, lo que entendíamos de los agujeros negros casi que era más por las películas que por convicción científica, ¿no? Habían puras suposiciones, muy bien fundadas, me imagino, por mucho tiempo. De hecho, tú me decís, los vienen viendo desde los 90, Penrose publicó en los 60 su paper, Claro. pero no habíamos tenido tanta certeza como hasta el Nobel del 2020. Por eso le dieron el Nobel, porque como no, ya, o sea, ahora sí que tenemos certeza sobre los agujeros negros, ¿no? Claro. Antes estábamos como en la nebulosa. Ahora, no es que no lo hayamos sabido hasta el 2020, como que Ah, ya. los premios igual se entregan con harto desfase. Con de- delay. Claro, con harto delay. Onda, el paper como importante que escribió Penrose al respecto es de 65, Sí, po. ¿cachai? De ahí al 2020. Ah, ya. Entonces, claro, El reconocimiento no es como que el 2019. claro, no es como que el 2019 No es como los dijeron, Oscar. esto. Ahora, mira, no sé exactamente cómo que influye la decisión año a año, pero igual el 2019 fue cuando salió la primera imagen de un agujero negro. Sí, po. Entonces igual estaba como en la mente de la gente, quizá. Pero eso ya es suposición mía. Sí. Pero sí, pues llegan con harto delay. Pero sí, cuando... Porque no es como publicó esto en el 65 y a nadie le importó hasta muchos años después, sino que en su momento igual se consideraba como el avance en relatividad general más importante desde Einstein, que como que inventó la cuestión. Entonces, Cuático. está Einstein, y fue como que Penrose Ellos. cuando sacó... Claro. Penrose y claro, y en la observación este descubrimiento de que habría un Janssen y agujero Guess. negro. Claro, que antes era como, mira, me hace sentido que hay un agujero negro en el centro de la galaxia, pero ahora es como, mira, observamos las estrellas cómo se mueven Ah. y aquí hay algo y te lo puedo mostrar, ¿cachai? Claro. A pesar de que no le hayan tomado la foto directa hasta Es como mucho esa después. frase, no tengo dudas, pero tampoco... ¿Cómo es? No tengo... No tengo evidencia, no tengo pruebas. No tengo pruebas, pero tampoco Pero tengo tampoco dudas. Claro. Pero ahora tengo pruebas. Además y tengo y no pruebas. tengo dudas. Es como, Claro. eso cambió. No tengo dudas, tengo pruebas, no tengo la foto, pero tengo pruebas Claro. indirectas, Sí. básicamente. Oye, Connie, siguiente sección. Cine y astronomía, y viene una recomendación que me encanta porque la última vez que conversamos yo te dije que esta era una de mis películas favoritas. Yo creo que está en el top 5, se llama Arrival. Explícale a los que no la conocen de qué se trata porque no es una película reciente, pero sí mezcla astronomía con vida inteligente en otros lugares, con lingüistas, con militares, con... ¿de qué se trata? Sí, Arrival es del 2016, creo. Comprobémoslo mientras nos contáis. Debe tener 10 años Sí, ya. 2016. Bueno, claro, se trata de que llegan los aliens, Ya. ¿cierto? Pero a diferencia de las películas que uno piensa como, no sé, pues, hay tantas películas que es como llegan los aliens y nos atacan, ¿cierto? Pero aquí, en Como vez de el Día de la atacar... Independencia. Como el Día de la Independencia, que es como la clásica película llegan los aliens, no Sí, atacan. Entonces, o Mars Attacks, que llegan los aliens y los matamos. claro, Ese es lo como- hacemos explotar. Sí. No, aquí como que llegan estas naves espaciales, se estacionan y no hacen nada. Y no hacen nada. Claro, entonces la protagonista es una lingüista y la contratan, está como el ejército metido y qué sé yo, para intentar descifrar cómo se comunican estos aliens. Entonces, en verdad, uno dice como una película de invasión alienígena, pero en verdad es una película de aprender a entender el lenguaje de otra especie. Como de comunicación con otra De especie. al final. comunicación con otras especies. Entonces, claro, no se comunican igual, no hacen sonido, hacen como unos dibujitos. Con tinta. Con sí. tinta, entonces Ahí estamos hacen- viendo, de hecho, las imágenes por TV Usach. Ah, no, no, y claro. ella empieza, de hecho, como a dibujar estas tintas.
Es fascinante, de hecho, lo que tú decís es lo que más me gustó a mí de la película, porque llegan estas naves que además tienen una estructura muy particular, son como unos huevos alargados, huevos largos. o como estos imanes que uno compra para jugar, Sí, estos que imanes giran. negritos y que te hacen como así. Sí. Ya, son iguales a esas cuestiones. Y claro, ellos van, se meten a estas naves, se dan cuenta que no tienen forma humana ni nada, que no hablan español, no hablan inglés. Y lo que más me gusta a mí es que eso, pues que se dan el tiempo y estamos escuchando de hecho la banda sonora que a mí me vuelve loco, te debo decir. El compositor se murió. Sí, el compositor se murió y tiene sí, varias no sé. otras para que lo busquen. Pero bueno, eso, me estoy desviando. Pero que no enfrentan como guerra esta cuestión. Como que nos deja un saborcito de esperanza. Claro. No, y por eso la encontré como que cuando la vi, cuando recién salió, caló muy hondo en mi persona. Porque, claro, uno piensa mucho en la ciencia ficción y hay mucha ciencia ficción que es como pelea y guerra, invasiones, se agarran a balazos. Entonces, he encontrado súper interesante. Hubo mucho tiempo que yo pensaba que a mí no me gustaba la ciencia ficción. ¿En serio? Y resulta que no es que no me gusta la ciencia ficción, no me gustan las cosas de guerra. ¿Cachai? Y después vais encontrando ciencia ficción que no tiene el mismo approach de que si llega alguien de otra civilización alienígena, ¿por qué nos vamos a tener que Agarrar a los combos. que agarrar a los combos, ¿cachai? Entonces es parecido, por eso pensé ahora en Arrival, porque como la otra vez habíamos hablado de Project Hail Mary, Claro. de Proyecto Fin del Mundo, que también tiene esta cosa de la comunicación con Rocky, que es este alien que se encuentran. Entonces, aprender a comunicarse entre dos personas, y dije, es como Arrival. Sí. Entonces me Oye, lo ¿y recuerdo tú mucho. ¿Qué pensáis que pasaría si es que a la Tierra llega vida alienígena? ¿Sería algo más como el Día de la Independencia? ¿Sacaríamos los F-16, los misiles y los bombardearíamos? ¿O algo más como Arrival, donde quizás nos daríamos un tiempo para comunicar? ¿Cuál sería tu apuesta para la humanidad? Mira, a mí me encantaría Y que rescaten fuera... este video cuando lleguen los aliens. Me apuesta. Sí. Mira, a mí me encantaría que fuera una cosa mucho más pacífica. Ahora me imagino que si alguien viniera, probablemente no llegarían como directo, así como nos vamos a estacionar en la Tierra, que se Claro. enviarían una señal primero, como para intentar descifrarla. Pero claro, en lo que es como tener malas intenciones, tengo menos fe en la humanidad que en los, Sí, yo que pienso en lo los mismo. aliens. Yo creo que por eso nos gusta la película, de hecho, porque nos muestra como una distopía, o una utopía. Claro. Que de hecho, al final no lo vamos a decir, pero como que se termina yendo al carajo la cuestión. O sea, lo que al principio parecía algo bonito, empiezan a perder la paciencia. Que es lo Claro. que yo creo que también pasaría acá. Sí, porque tiene que enfrentarse como a la gente como del armado, qué sé yo. Que no es saben como- nada de literatura, lingüística, Claro, y no que les interesa comunicarse. Están como ya, vamos a pegarle, ¿cachai? Sí, Y está como, no, pero demos un minuto. Entonces, siento que sería muy así, pero no sé qué tanta, probablemente tengan menos paciencia. No sé. Ah, Dios mío. No, y de hecho, algo que encuentro bacán de la película también es que nos enseña como conceptos reales de ciencia. No sé si en este caso de astronomía puntualmente, pero nos muestran conceptos o teorías como del idioma, de la lingüística, porque ella al empezar a aprender este idioma de esta otra especie, que no es lineal como el nuestro, no tengo idea qué significa eso, pero eso es lo que nos dicen en la película, ella empieza como a tener viajes en su mente temporales, po. Claro. Porque el lenguaje que está aprendiendo de estos alienígenas le está afectando la forma en la que piensa. Sí, y eso igual está basado en cosas de la lingüística, yo no soy Real, lingüista, sí. pero se dice mucho que, claro, distintos lenguajes que tratan cosas de cierta manera, como que son cosas que eventualmente van en tu pensamiento Sí, po. también, porque como que el es idioma como que el, uno habla permea cómo piensa. claro, es como el clásico dicho, así como hay culturas que tienen 20 nombres para el blanco, Claro. ¿cachai? Como que los distinguen más que uno. Sí. Entonces, esas cosas permean harto. A mí me gustó Caleta por lo mismo, como que uno dice como, ¿es una película de aliens? Es como, no, es una película sobre lingüística. Sí. Bueno, Arrival de Denis Villeneuve la pueden buscar del 2016, la recomendación que tenemos de Connie Giovanni, nuestra panelista cómica. Oye, muchas gracias, Connie, te damos un aplauso, nos vemos en un mes más. Nos vemos. Seguimos con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo eran los encendedores en la antigüedad? ¿Cómo eran los encendedores en la antigüedad? Bueno, en la antigüedad no existían encendedores como tal para hacer fuego,
las personas usaban piedras, como el pedernal, que de hecho todavía se ocupa. Ahí estamos viendo en las pantallas de Usach un pedernal, literalmente, que se ocupa en situaciones como camping o supervivencia. Chispas, fricción con madera, y este proceso podía ser lento, requería práctica, pero era esencial para cocinar, para calentarse y para sobrevivir. También se transportaban brasas encendidas para no tener que iniciar el fuego desde cero cada vez, es decir, iban y llevaban la brasita a donde quería prender fuego para que se te hiciera más fácil. Es como la gente que prende el cigarro con otro cigarro, de alguna forma, ¿no? Es como el fuego que ya se inició nos sirve para iniciar nuevos fuegos. Avanzó el tiempo y el primer encendedor moderno apareció en 1823, creado por el químico alemán Johann Wolfgang Doppelreiner. Su invento, conocido como la lámpara de Doppelreiner, utilizaba una reacción química entre hidrógeno y platino para generar fuego de forma rápida. Aunque era innovador, este dispositivo era grande, era costoso, era poco práctico para el uso cotidiano. Más adelante, con el desarrollo de combustibles y mecanismos más pequeños portátiles, empezaron a surgir encendedores funcionales. Hoy, de hecho, los encendedores son pequeños, son portátiles, fáciles de usar, funcionan principalmente con gas butano o sistemas eléctricos, generando una llama o una chispa instantánea. Y yo pregunto, ¿existirán encendedores inteligentes? Porque acá estoy googleando y parece que sí hay encendedores inteligentes, po. Encendedores que los podéis cargar, por ejemplo, en el auto. Encendedores... Bueno, de hecho, el encendedor del auto, que ya no viene en muchos vehículos, es un ejemplo clásico de cómo ha evolucionado esta herramienta, que hoy día ya existen recargables de seguridad y hasta encendedores eléctricos que no tienen llama, sino que funcionan con plasma. ¿Has visto esos que tú los prendes y es como una llama súper intensa, que suena... como que hace un sonidito? Ya, esos son de plasma. ¿Cómo han cambiado los encendedores? En la antigüedad ni siquiera existían y hoy día tenemos de plasma, locura. Pausa y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más fuerte aplauso. Vamos a hablar sobre ciencia porque este es un programa de ciencia, entonces eso es lo que hay que hacer en los programas de ciencia. Y en este caso, una noticia rapidita. Sí, yo me creo todo. Que tiene que ver con Donald Trump. Con Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio la orden a la NASA y al Departamento de Defensa de desarrollar centrales nucleares en la Luna para asegurar el suministro energético de futuras misiones y consolidar la presencia humana en el satélite. La iniciativa contempla la creación de una infraestructura energética nuclear tanto en la órbita como en la superficie lunar y sería clave para sostener operaciones durante largas noches lunares donde la energía solar no es que abunde particularmente. El plan establece probar reactores en el espacio hacia el 2028 y desplegarlos en la Luna antes del 2030. El proyecto forma parte de una estrategia mucho más amplia para establecer bases permanentes en la Luna hacia la próxima década. De hecho, es parte de la misión también de Artemis. Imagínate lo loco, lo distópico que sería... Ahí estamos viendo las pantallas de Usach como la imaginación, ¿no? Cómo se vería esta base en la Luna, pero lo loco que sería desde la Tierra ver una luz en la Luna siempre en la noche. Hemos vivido como seres humanos miles de años, miles, y nunca hemos visto un punto de luz en la Luna y seríamos los primeros que la veríamos habitada. Realmente una locura. Bueno, la propuesta en todo caso de poner centrales nucleares en la Luna, que es lo que quiere hacer Donald Trump, enfrenta desafíos importantes como limitaciones presupuestarias, es decir, falta plata, alta dependencia también del sector privado, lo que podría afectar su viabilidad en los plazos establecidos, aunque si se concreta, el uso de energía nuclear en la Luna marcaría un hito en la exploración espacial porque permitiría presencia humana sostenida y nuevas misiones científicas y comerciales fuera de la Tierra. Ojo, sí, con lo que hagan con esta energía allá afuera. A mí lo que me da lata ahora es la astrominería. Que viajen a otros planetas para explotarlos, así como explotamos la Tierra. Como ya la explotamos lo suficiente, vámonos a explotar la Luna y sacamos todos los minerales de la Luna, después explotemos Marte y nos vamos a quedar con el sistema solar entero devastado. Ojalá que no sea el caso. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce...
Vamos a hablar sobre altas capacidades. ¿Qué son las altas capacidades? ¿Es una neurodivergencia? ¿Qué es la inteligencia? También podríamos partir por ahí. Lo vamos a hablar con Sandra Catalán, directora alterna del núcleo MICAI. Sandra, te mandamos un aplauso a la distancia. Muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien por acá desde Viña del Mar. Oye, Sandra, partamos porque el núcleo MICAI, del que tú eres directora alterna, es más o menos nuevo. Entonces, primero expliquemos de qué se trata ese núcleo, qué pega hacen, qué están investigando, así como en fácil. Bueno, es reciente, la verdad que lo adjudicamos recién en diciembre del año pasado. Es un núcleo de investigación en el tema de altas capacidades con un presupuesto por 3 años, en el cual vamos a investigar en 3 ámbitos bien relevantes de la alta capacidad, entendiendo que la alta capacidad es un tema que no está todavía lo suficientemente estudiado, no tenemos políticas públicas educativas, ¿cierto?, que atiendan de manera específica a esta población de tanto de estudiantes como de adultos que presentan la condición, y por lo tanto hay mucho que avanzar. Son 3 líneas de investigación, una de ellas en la que me corresponde trabajar directamente, que es la línea 1. Fundamentalmente pretendemos indagar respecto de los modelos, procedimientos, técnicas, instrumentos de identificación de la alta capacidad, entendiendo que la alta capacidad no es un trastorno, por lo tanto no es un diagnóstico, ya no se diagnostica la alta capacidad, es una condición, es una forma de ser y de estar en el mundo. Luego una segunda línea que tiene que ver con la atención educativa, por lo tanto la línea 1 como la línea 2 vamos a trabajar con estudiantes y con profesionales que están a cargo de estos niveles, tanto del área de la psicología como de la educación, desde educación inicial, estamos hablando de kinder, pre-kinder en adelante hasta enseñanza media, y luego la línea 3 que se va a dedicar al estudio de poblaciones específicas, por ejemplo, doble excepcionalidad, mujeres, STEM, ¿cierto?, multiculturalidad, que son temas específicos y en el cual se observa una intersección de condiciones que la hacen muy relevante. Oye, Sandra, y la alta capacidad, si yo se la tuviera, imaginemos la siguiente situación. Yo estoy acá con un niño de 8 años y le quiero explicar la alta capacidad y tú vas a supervisar si es que se lo explico bien. Si es que yo le digo a este niño, altas capacidades es ser muy inteligente, ¿está bien o está mal? Está bien, pero no está tan bien, digamos. Ya, no es solamente eso. No es solamente eso. A ver. Sí, la alta capacidad no es solamente un coeficiente intelectual, ya va mucho más allá que eso, ¿no? Cuando hablamos de la alta capacidad hablamos de una persona que no es solamente intelecto, sino que también tiene habilidades motoras, habilidades lingüísticas, matemáticas, razonamiento, fluidez, una memoria, un tipo de relación social también que es muy singular. Por lo tanto, cuando hablamos de la alta capacidad no es suficiente, y eso es un no bien rotundo, quedarnos con la evaluación por parte de algún instrumento que mida coeficiente intelectual, que ha sido como lo más típico, ¿no? Pero sí, fundamentalmente porque nosotros en esto nos enfocamos, ¿cierto?, en la alta capacidad cognitiva, es importante, y ahí vamos a hablar específicamente de un modelo, ¿cierto?, el modelo de François Gagné. Es importante considerar que sí estas personas debieran tener un coeficiente intelectual sobre 120, pensando en el coeficiente, pero obligatoriamente tenemos que considerar en la identificación la visión de la familia, la visión de los profesores, la visión incluso de los pares y, por supuesto, sobre todo ya a los 8 años, que es la edad que tú estabas refiriendo, la propia visión del estudiante respecto de cómo se siente, cómo se percibe, cómo interpreta el mundo. Por Oye, lo tanto, Sandra, que tú mencionaste algo social, que me quedó ahí en el tintero, bien a la rápida. ¿Cómo se relaciona una persona con altas capacidades con la socialización? ¿Hay algo distinto a una persona neurotípica? Generalmente las personas con alta capacidad, y estamos pensando en niños, ¿cierto?, en niñas, en jóvenes, tienden a relacionarse con adultos, con personas que son muy expertos también, sobre todo en las temáticas que a ellos les interesa. Por ejemplo, el profesor de biología, el profesor o la profesora de matemática, los compañeros y compañeras de cursos superiores, donde pueden tener desafíos intelectuales, que es lo que a ellos más les interesa. Generalmente se les describe como muy intensos,
emocionalmente. Entonces, temas como la justicia, por ejemplo, la verdad, son temáticas que para ellos son muy significativos, la sustentabilidad medioambiental, la ecología, y por ello van a luchar, ¿cierto? No solamente en términos de ir investigando o indagando, sino generando propuestas y también desde la emoción. Entonces, muchas veces con los pares tienden a haber algunas dificultades mayores porque no se logran entender. Un niñito nos decía una vez de kinder, ¿no? Decía, es que yo no sé qué piensan mis compañeros si yo ya sé todo aquello. Yo me preocupo de otras cosas. Entonces, cuando están con los pares, es más complicada su relación social y su interacción con adultos o con personas o con jóvenes mayores que ellos, en los cuales puede haber, por ejemplo, un debate o se sientan desafiados, se sienten mucho más cómodos. O sea, el tener como esta facilidad para lo que demanda más cognición, por decirlo de alguna forma, hace que se vayan quedando quizás atrás en temas más sociales. O sea, no sería raro una persona ya de 15, 20 años o adulta incluso que no se haya diagnosticado, confundir la alta capacidad no diagnosticada con trastorno del espectro autista, por ejemplo, dado este tema social. Suele ocurrir, ya que las personas recuerdan que no es diagnóstico, identificación, ya no hacemos diagnóstico de alta capacidad. Cuando las personas tienen una identificación tardía o derechamente no son identificados, claramente se producen confusiones. A veces con trastorno por déficit atencional, porque son muy inquietos intelectualmente, entonces eso también los hace que de pronto en los espacios donde no están motivados, ¿cierto?, no se sientan desafiados, se sienten incómodos y por lo tanto probable que molesten a los compañeros, que se paren, que quieran hacer otras cosas porque no sienten que ahí están siendo respondidos, pero no es trastorno por déficit atencional. A veces ocurre también, sobre todo cuando tienen intereses muy específicos, ya cuando tienen intereses específicos, que también se considera como una característica del trastorno espectro autista, ¿no? Se piensa que podía ser. Pero la diferencia es que estos intereses específicos, en el caso del trastorno espectro autista, son más desde la memoria. Ellos memorizan, por ejemplo, muchas fechas, memorizan las banderas de los países, pero en el caso de las personas con alta capacidad, no solamente les interesa el país por la bandera, sino que se enteran, no sé, de la cultura, de la geografía, claro, profundizan en el tema. Entonces ahí hay algunos matices, pero como bien dices tú, puede ocurrir. Oye, Sandra, ¿y en el colegio generalmente a una persona con alta capacidad le va a ir bien? Porque se asume que si tiene alta capacidad entonces el rendimiento escolar debería ser casi que de puros 7. ¿O cómo es el rendimiento escolar para una persona con alta capacidad? Mira, qué interesante las preguntas que me haces, porque nosotros lo denominamos cuando trabajamos con profesores o con apoderados como los mitos a la alta capacidad. Sí. Un mito es el que mencionaste al inicio, que solo inteligencias o solo IQ o coeficiente intelectual, ya sabemos que no. Sí. ¿Es diagnóstico? No es diagnóstico, es identificación. Y lo otro, lo que mencionas tú respecto del de que se sacan puro 7, claro. Exacto, no necesariamente. Al contrario, en algunos casos, sobre todo cuando mira, aquí hay una situación bien interesante en el estudio de las mujeres con alta capacidad. Las mujeres, para poder adaptarse socialmente y sentirse parte de un grupo, generalmente tienden a presentar un rendimiento menor. Entonces, o responden con errores en las pruebas o derechamente no responden. Pero también ocurre que no necesariamente tienen buen rendimiento en todo, porque una persona que presenta, por ejemplo, una habilidad talentosa en matemática, a lo mejor no en lenguaje o no en ciencias, ¿cierto? Entonces, no es una persona que le va a ir bien en todos o van a tener solamente promedio 7 en todas las asignaturas, y eso, como te menciono, es un mito y suele ocurrir que pensamos. Y lo otro respecto a esto, y te doy la palabra de inmediato, es que creen que no necesitan apoyos. Entonces, como que teniendo la condición de alta capacidad, pueden hacer todo solos. Y la verdad es que no es así. Ellos necesitan apoyos específicos de acuerdo a sus características, como le ocurre a cualquier persona. Se ocupaba hace un tiempo, ya no lo escucho, pero en los 90 y principios de los 2000, el concepto superdotado. ¿Se sigue ocupando?
Mira, un concepto que ya no se usa, al menos en nuestro país, ya nosotros hablamos de alta capacidad. En España es un concepto que se sigue utilizando, pero también se ha ido mutando por el de alta capacidad. Es bien cultural la conceptualización o la denominación. En otros lugares hablan de genio, por ejemplo. Claro. Pero el concepto de alta capacidad es el que ha sido más acuñado a nivel internacional, y nosotros lo consideramos desde ese punto de vista, porque no es que haya una dotación sobre lo esperado en términos de que haya como un superpoder, ¿no? Por eso, sino que eso es una habilidad o una alta habilidad, y en algunos casos una altísima habilidad en algún aspecto específico. Por eso alta capacidad. ¿Cuál es porque cuando uno habla de alta capacidad, el nombre en sí mismo nos dice que es una persona con muchas capacidades, ¿no? Es decir, como que mayor inteligencia o lo que sea que hemos conversado en esta entrevista. Pero no es todo color de rosa. O sea, ya hemos visto, ya tú nos has comentado que hay muchos problemas. ¿Cuál es el principal problema? Obviamente esto no es universalizable, el caso a caso es muy importante, pero por el que suele consultar una persona con alta capacidad, ¿cuál es el problema que empieza a ver en su vida? Porque, digo, si es que solamente fuera buenas notas o el tema social, no sé si eso lleva necesariamente a consultar. ¿Dónde es que uno dice, no, sabes que esto me está molestando? Sí, una de las primeras, los que primero consultan generalmente cuando son más pequeños es porque se sienten distintos a los otros. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué a mí me interesan estos temas y a mis compañeros no? ¿Por qué ellos quieren jugar a la pelota y yo quiero trabajar mirar un microscopio y analizar lo que pasa con un bichito? Entonces ahí se van sintiendo como distintos al resto, ¿no? Y sobre todo si no son identificados o no se les explica adecuadamente qué características ellos tienen, con la singularidad que tenemos todos, ¿no? Es difícil. Lo otro tiene que ver con la identidad. En muchos casos está este síndrome del impostor, ¿no? De creer que tenemos tantas habilidades como se piensa, al contrario, como que estamos mintiéndole al mundo con nuestras capacidades y no es tan así. Entonces el tema de identificarse ya es un tema también bastante relevante. El tema vinculado también a la justicia, ¿no? Y que ellos muchas veces el hecho del pesar de la justicia o de los valores también es una temática bastante recurrente en la clínica. Son muy cuestionadores, entonces el hecho de cuestionarse el por qué, el cómo y no lograr entender por qué la sociedad o las personas reaccionamos de tal manera frente, por ejemplo, a una situación de injusticia, por qué para ellos es tan significativo. La ansiedad también, sobre todo cuando están en un ambiente que es demasiado exitista o esperan mucho de ellos o de ellas. Entonces la ansiedad por el logro, por el cumplir las metas, las expectativas de los otros, que no necesariamente son tus propias expectativas, también es un tema de bastante consulta en la clínica. Oye, Sandra, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Uy, ¿y esto? ¿Y de qué se trata la ruleta? No hay que asustarse, Sandra, porque las entrevistas son fome, si es que son sin juego. Así que acá le metemos la ruleta. ¿De qué se trata la ruleta? Cada uno de los colores de esta ruleta se corresponde con una pregunta que sería la gente sobre las altas capacidades. No va a aparecer aquí nada de Donald Trump, no te preocupes. Son puras cosas relacionadas con lo que estamos hablando. Entonces la idea es que yo gire esta ruleta, digo la pregunta a la cámara, después te doy el pase y tú lo respondes lo mejor que puedas. ¿Te parece? Súper. Giremos la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3 mientras conversamos con Sandra Catalán, directora alterna del núcleo MICAI, también investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sobre altas capacidades. Estamos hablando de qué se trata esto. La ruleta se detiene en el color naranjo. A ver qué pregunta se corresponde con el color naranjo para Sandra Catalán. ¿Cómo se identifica a un genio? Responde la experta. Pensemos que no vamos a hablar de genio, vamos a hablar de alta capacidad, una persona que presenta una alta capacidad. Ya no se diagnostica, ya sabemos que no hay diagnóstico, sino que es un proceso de identificación que requiere de varias personas, tanto la familia, los apoderados, la misma persona, el grupo de pares, y se utilizan lo que se denominan escalas de nominación, que tiene ciertas características y yo digo si esta persona se adecua o no a esas características. Mientras más se adecua, es más probable que presente una alta capacidad. No es la condición única. Y luego pasamos a los procesos de evaluación con instrumentos estandarizados para evaluar, por una parte, inteligencia, ¿cierto? Con algún instrumento
que lo amerite, pero como decíamos antes, tenemos que evaluar otras habilidades, como pensamiento crítico, creatividad, motivación, liderazgo, lenguaje, matemática, de forma muy específica, funciones ejecutivas, socioemocionalidad también. Y luego de este proceso, que es relativamente largo, ¿cierto? Tiene que ser muy ordenado, ¿cierto? Muy sistemático, podemos determinar si la persona presenta o no la condición de alta capacidad. Sandra, tengo dos preguntas en una para terminar. La primera, a ver si las memoriza y las puede responder brevemente. La primera tiene que ver con la incidencia, porque de repente alguien está escuchando eso y dice, yo debo tener altas capacidades, pero entiendo que una porción pequeña de la población lo tiene. Entonces, más o menos, ¿cuánta gente tiene altas capacidades? Es la primera pregunta. Y lo segundo, ¿es algo que se puede desarrollar? Es decir, ¿puedo tener aún más altas capacidades o uno nace de una forma y eso se tiende a mantener parejito? Ya, súper interesante tu pregunta. La incidencia entre el 10 y el 15% de la población depende del modelo más o menos exigente, ¿no? Entonces vamos a pensar en un curso de 40 estudiantes, por lo menos 4 podrían presentar esta condición, ¿ya? Pero va disminuyendo en la medida que también se va exigiendo un mayor nivel intelectual. Si estamos pensando en 120, el 10%, y luego vamos al 1%, etcétera, y hasta llegar, ¿cierto?, a la altísima alta capacidad, que es un IQ de 165, y ahí es 1 en 1.000.000 de personas, pero 120, pues, por lo menos el 10%. Y en el caso del desarrollo, a ver, todas las habilidades las podemos ir mejorando, ¿cierto?, las podemos ir desarrollando y las podemos perder también. ¿Ya? Por lo tanto, si una persona es identificada con alta capacidad, pero no está o presenta talentos, ¿cierto?, o dones que luego se van transformando en talento, y no están las condiciones educativas, sociales, ¿cierto?, los recursos materiales, humanos, como para poder estimular este desarrollo, esta persona podría perder también esta habilidad. Por lo tanto, sí se puede desarrollar. Ahora, si no llegara a un nivel, si no presentas la alta condición, por mucho que tú te estimules, no vas a llegar a tener tal vez la alta capacidad. Vas a ir aumentando y favoreciendo mucho más tu desarrollo. Pero una persona que presenta alta capacidad, en la medida que es estimulada, ¿cierto?, que va mejorando con un entorno bastante positivo en términos sociales y educativos, va a ir obviamente avanzando mucho más. Pero lo complicado es que si no se identifica, o bien si se identifica y no se atiende, es posible que esta persona pierda, ¿cierto?, esta habilidad también. Entonces eso es lo riesgoso. Sandra Catalán, directora alterna del Núcleo MICAI, también investigadora de la Universidad Católica de Valparaíso. Te mandamos un aplauso a la distancia. Muchas gracias por estar acá en el programa. Que estés bien. Muchas gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien. Me encantó el juego. Genial. Chao, chao. Nosotros seguimos con más. ¿Les parece? All You Need Is Love. Hablamos de varias cosas hoy día. Al principio del programa me hacía la pregunta, ¿por qué nos da hambre? ¿Por qué nos da hambre? Porque pareciera que no solamente es tener la guata vacía, ¿eh? Hay hartas cosas más que entran en el juego. Te conté sobre la grelina, te conté sobre la leptina, e incluso cómo la industria alimentaria, que nos vende dulces envasados e ultraprocesados, entienden todo este mecanismo a la perfección, y por lo mismo le echan azúcar, sal, grasas a sus productos para que los comamos como si no hubiera un mañana. También hablábamos en la primera mitad sobre astronomía, a propósito de la columna que tenemos cada mes con Constanza Giovaninis, nuestra panelista cósmica. Hablamos sobre el cometa 3I Atlas, noticia recién salida del horno. Recordamos también los Nobeles de Física del 2020 y te recomendamos una película que, repito, Arrival del 2016. Se escribe Arrival o La Llegada. De verdad que es muy buena, y si es que es mala, te doy permiso para que nos comentes durante todo el año cosas feas en Instagram. Pero eso no va a pasar, porque te va a gustar mucho. Y en la segunda mitad del programa hablamos sobre altas capacidades, inteligencia y tanto más. Tú nos puedes encontrar en otra edición de All You Need Is Love de lunes a viernes, completamente en vivo, de 11 de la mañana al mediodía por TV USACH y también por Radio USACH. Chao, chao, que estén muy bien.